y después se preguntan qué hora era que yo vi, entonces necesitan volver a qué, a verla. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en donde nuestra mente está completamente ¿qué? Saturada, saturada. ¿Listo? Por favor, incline su rostro en esta mañana y juntos vamos a pedir a Dios que Él sea quien nos enseñe a nosotros. El maestro aquí es el Espíritu Santo, porque Jesús rogó al Padre y Él nos envió a ese Consolador para que tomase de lo de Jesús y nos lo hiciera saber. Padre, estamos en tu presencia congregados para aprender de ti, Señor. Y en esta mañana te rogamos que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe y quien habla a lo profundo de nuestro corazón, Señor. En la autoridad, Señor, y en la soberanía que tiene tu palabra, que tiene el Evangelio, Señor, expresado por Cristo. Palabra la cual penetra, Señor, la cual no tiene impedimento, Señor, para penetrar nuestra alma, para traspasar nuestra mente, Señor, aún nuestros tuétanos, Señor, para discernir nuestros pensamientos, Señor. Estamos ante ti, Señor, con un espíritu, Padre amado, dispuesto, Señor, para oír. Pero te pedimos, Señor, que esa palabra en nosotros halle cabida. Te pedimos, Señor, que sea una semilla que halle buena tierra, Señor, para que fructifique, Señor, para que la llevemos a la práctica, Señor. Para que hoy, Señor, crezcamos en el conocimiento, crezcamos en la estatura, Señor, de aquel varón perfecto, Señor. Pero solo lo haremos si tú eres quien nos hablas, si tú eres quien nos enseñas, si tú eres quien nos da, Señor, espíritu de conocimiento, de revelación, quien quita la venda, Señor, del pensamiento, de los ojos entenebrecidos, Señor, para ver cuán grande riqueza, Señor, tenemos en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, y enséñanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Muchos de ustedes conocen parte de esta historia. Durante el siglo XX, Sudáfrica vivía bajo el sistema del apartheid, que separaba y oprimía a la población de color negro. Pero hubo un hombre que decidió permanecer firme en su lucha por la justicia. Ese hombre era negro, aún a sabiendas que eso podría costarle la libertad y la propia vida. Nelson Mandela en el año 64 fue condenado a cadena perpetua. Pasó 27 años en su prisión. La mayor parte de su condena la cumplió en la dura cárcel de Robben Island, tiempo y lugar en el cual soportó trabajos forzados, hambre, humillaciones, aislamiento, enfermedades y soledad. ¿Cuántos años? 27 años. Algunos dicen 28, otros dicen 29, pero fueron varios. Aún así, 27 años después, su convicción estaba como intacta. No abandonó su propósito y en el año 90, cuando salió de prisión, en lugar de buscar venganza, tendió la mano al perdón. 4 años después, Nelson Mandela fue proclamado y se sentaba en la silla presidencial de Sudáfrica y lideró la reconciliación de una nación que estaba ¿qué? Dividida. El título de la enseñanza de hoy es permanecer. Días atrás, en tiempos bíblicos, en tiempos de Jesús, días atrás de un evento trascendental para la humanidad, sin que lo supiera sus seguidores, Jesús se encontraba con sus discípulos. Tratemos de imaginarnos en esas tierras. Cuando yo me imagino el evangelio, no me imagino una ciudad moderna como hoy en día, sino me imagino esas calles un poco desérticas, polvorientas,
un sol que de pronto lo asocio como con el clima de un desierto, y allí estaba Jesús con sus discípulos. Llevaban casi 3 años y anduvieron junto a él, recibiendo instrucciones, viendo milagros, viendo prodigios, muertos levantarse, paralíticos levantarse, ciegos viendo, sordos escuchando, endemoniados siendo libres. Y Jesús les decía y recibían instrucciones finales antes de lo increíble. El maestro anuncia su partida de este mundo. A los 33 años consideramos a una persona joven. A los 33 años una persona está en plena etapa, ya finalizando, yo creo que su etapa formativa, y está en una etapa que la vida llama productiva. A los 33 años, semejante líder que en 3 años cambió la humanidad, perturbó el sistema social, político, y todos iban creyendo y viendo y conociendo de su fama. Lo increíble se escuchó de su boca. El maestro estaba anunciando que se iba, partía de este mundo. Póngase usted en el lugar que 3 años andando con Jesús y viendo semejante vida, esa persona ahora se iba. Acostumbrados sus discípulos a los milagros, a las enseñanzas, a la confrontación constante por parte de los líderes políticos, religiosos de la época, y a la devoción o al desprecio manifestado por multitudes, ahora son llamados a la demostración de su fe en el maestro. Es como si en una empresa su mentor, su diseñador, su arquitecto, quien ha logrado levantar a pulso esa compañía y liderar, y todo el mundo está feliz con él, dice que se va. Inmediatamente coloquémonos en el lugar de la persona que dependía de él, que estaba acostumbrada a él. Inmediatamente yo creo que su corazón se llenó de asombro. Inmediatamente yo creo que algunos sentirían tristeza, algunos sentirían de pronto temor. Más adelante Jesús les tuvo que decir: no se turbe ¿qué? Vuestro corazón. La pregunta es obvia: maestro, ¿para dónde se va? ¿A dónde vas, maestro? ¿A dónde vas? Porque ellos, a donde iba el maestro, iban sus discípulos. Si cruzaban el mar, iban sus discípulos. Si iban al monte, iban sus discípulos. Si iban a la sinagoga, iban sus discípulos. Estaban acostumbrados a que él los llevara o a seguirle, pero ahora el maestro les dice: yo me voy. Y la respuesta fue clara: donde yo voy, ustedes no, ¿qué? No van a ir, no pueden ir. Peor aún, quizás Pedro y sus compañeros no lo podían creer. Lejos de toda posibilidad, algo que nunca se hubiesen imaginado, o tal vez no se hubiesen imaginado a la edad de 33 años del maestro, y mucho menos hubiesen que deseado que se fuera. Se escuchó en la misma boca de su maestro, por quien lo habían dejado todo. Ellos lo habían dejado todo. Recordemos quiénes eran los discípulos. Eran pescadores, ¿cierto? Eran personas comunes y corrientes, pero que tenían una cotidianidad, tenían un oficio, tenían quizás una familia, tenían quizás algo valioso en sus vidas, pero el maestro les dijo: dejen todo y síganme. Y ahora, 3 años después, le dicen: me voy. Después de ver sanidades, resurrecciones, milagros, enseñanzas, manifestaciones sobrenaturales, haber experimentado en sus propias vidas el poder de haber oído y creer en el Evangelio, Jesús anuncia su partida. Le pido para que me acompañe, por favor, en Juan, capítulo número 13,
versículo 33 en adelante. Dice así la escritura. Le dijo Simón Pedro, versículo 33, hijitos, aún estaré un poco con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, ahora os digo a vosotros, a donde voy, vosotros no podéis ¿qué? Ir. Y comienza a decir lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy. Yo me imagino esa reunión, un silencio absoluto, una mirada de confusión, de temor, un no saber qué hacer entre sus 12 discípulos. Y da una instrucción. Hermanos, para los discípulos la hora de la verdad se acercaba. Una cosa era andar con el maestro, porque el maestro era el maestro, porque el maestro tenía el poder, porque el maestro tenía su ministerio fue en el fuego y en el poder del Espíritu Santo. El maestro oraba y todo se calmaba. El maestro ordenaba y todo se calmaba. Aún el mismo mar obedecía y la naturaleza que obedecía al maestro. Pero ahora él se iba. La hora de la verdad se acercaba. Atención a este detalle. El propósito de las enseñanzas de Jesús, la doctrina de Jesús, estaba a punto de ser puesta a prueba. ¿Cuántos vieron el lanzamiento de la misión Artemis 2 a la luna? Todos, ¿verdad? Y pusieron una cuenta regresiva. Yo creo que miles de millones de dispositivos en el mundo se conectaron a ese momento y la cuenta iba 10, 9 y todo mundo a la expectativa. Yo creo que son momentos de mayor tensión para nosotros, que nos da nervios, pero imagínense para quienes diseñaron, para quienes eran responsables. Muchas personas estaban a punto de ¿qué? De ver si lo que habían diseñado servía. La hora había llegado de poner a prueba el propósito. Igual con Jesús. El plan divino de redención estaba a pocos días de entrar en su fase final. Una cosa es vivir viendo y escuchando. Una cosa es tener cerca, sentir, abrazar, tener, compartiendo la vida junto a Cristo, con Él, viéndolo dormir, viéndolo comer, viéndolo levantarse, viéndolo ayunar, viéndolo orar, viendo orar al Padre, viéndolo cómo Él tocaba y escupía y sanaba con barro y decía y limpiaba leprosos. Una cosa era con Él y uno ahí detrás. Pero ahora ese maestro se iba. Al fin Él era al que seguían, el que hacía los milagros, las tormentas en el mar, los endemoniados, las sanidades, los muertos, el pan, los peces. Era Él el que lo hacía. A Él era a quien perseguían, a Él era a quien buscaban para matarle, no a los discípulos. Y ahora dice que se va y que además ellos no pueden ir allá. Era inminente, estaba escrito, estaba profetizado. Y si algo está escrito en la Biblia, ¿hay algo que lo pueda impedir? No. No lo ha habido ni tampoco que lo habrá. Cielo y tierra, ¿qué pasa? Pasarán, pero lo que es la palabra de Dios nunca que pasará. Jesús, antes de su partida, imparte importantes instrucciones. Él se iba, pero comienzan las instrucciones. Pilas porque yo me voy, pero de aquí en adelante, por eso le digo que la hora de la verdad había que
había llegado. Jesús antes de su partida imparte instrucciones porque sabía lo que vendría para ellos y conocía el corazón de los discípulos. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Versículo número 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a qué, a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Acordémonos que siempre que nosotros leamos la Escritura, hay algo que dice directamente, pero también nos está enseñando cómo es el corazón del ser humano. Por ejemplo, si Él está mandando, si Él está ordenando algo nuevo, es porque en el corazón nuestro existe ¿qué? Lo contrario. O la tendencia que a lo contrario. Jesús dijo, ámense unos a otros como yo os he ¿qué? Amado. Que también os améis unos a otros. Y les dice, en esto conocerán todos que sois ¿qué? Mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Pedro se caracteriza por ser un hombre aguerrido, por ser un hombre intenso, por ser un hombre decidido, violento. Señor, dígame, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro, a su mejor estilo, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Tu vida, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado ¿qué? 3 veces. Avancemos en la lectura, capítulo 14, y comienza a decir Jesús lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. El corazón del ser humano entra en angustia. ¿Por qué? Porque somos humanos. El corazón del ser humano se desesperanza. El corazón del ser humano se emociona. El corazón del ser humano se adelanta a vivir lo que todavía no ha vivido, pero tiene esa capacidad. Y Jesús veía en sus discípulos angustia, turbación, y dice, no se turbe vuestro corazón. Y le recalca, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús lo que más pide es fe. El evangelio es por fe, la salvación es por fe, todo es por fe, porque si no hay fe no podemos ¿qué? Agradar a Dios. Y venía la hora cuando ya no iban a tener físicamente al maestro, cuando ya no lo veían, pero ellos debían creer en el maestro, debían seguir cumpliendo sus instrucciones. Eso es creer. No solamente era seguirle físicamente, no solamente era seguirlo en la cotidianidad, estar detrás de él, sino que ahora les tocaba sin el maestro, y Jesús les estaba diciendo, ahora yo no voy a estar, pero ustedes deben seguir estas instrucciones. Y esa es la manera en cómo yo voy a estar con ustedes, en cómo yo voy a estar en ustedes y ustedes en mí. Y les comienza a dar un mensaje esperanzador. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré que otra vez. ¿Cuántos esperan a Jesús? ¿De verdad? Ya ahorita miramos. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y viene una de las noticias más hermosas que podemos leer y recibir y creer todos los días, para que donde yo estoy, ayúdeme por favor, vosotros también estéis. Eso sería para gozarnos, ¿no? En el más normal de los casos de una persona que espera a Cristo, eso sería para gozar. Vamos a tener otra oportunidad. Y si me fuere y os preparare otro lugar, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. Amén.
estar con Jesús. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y comienza Tomás. ¿Se acuerdan más adelante lo que pasó con Tomás? ¿Tomás qué era? Tomás era uno de los discípulos, ¿cierto? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le revela: a ver, Tomás, yo soy ¿qué? El camino. ¿Qué significa que Él sea el camino? ¿Cómo podemos andar por Jesús? A ver, ¿cómo podemos tomar ese camino? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos en el camino? Pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos en la verdad? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la fe que hay en nuestro corazón, de que lo que vivimos, de que lo que predicamos, de que lo que creemos y de lo que ponemos en nuestra vida es la verdad? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis ¿qué? Visto. Jesús le habló a Felipe. Cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y vuelve y le pregunta a Tomás: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y viene una revelación, hermanos. No pase por alto esos detalles, porque ahí está la respuesta clarita. Las palabras, ¿las qué? Las palabras, ¿las qué? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace que las obras. Y vuelve a creer y vuelve a decir: creedme, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créame por las mismas que obras. Vamos por favor a Lucas capítulo 18, verso 8. Esta enseñanza habla de una mujer viuda y habla de un juez, de la cual la viuda necesitaba recibir justicia de un adversario que tenía. Una persona viuda bíblicamente puede representar a una persona que está sola, que tiene gran necesidad, que no tiene la capacidad suficiente para proveerse, para trabajar, para solventar sus necesidades. Una mujer viuda que la única ayuda que puede obtener es ir a alguien de autoridad o ir a alguien de mayor condición para pedir ayuda y ser socorrida por ella. En este caso era un juez. Y esa persona viuda venía a él pidiéndole que le hiciera justicia de un adversario. Pero este juez era un juez de dura cerviz, que se jactaba que no tenía temor por Dios ni tampoco tenía respeto por los hombres. Y él no quiso por algún tiempo, pero la viuda insistentemente, ¿qué hizo? Fue y pidió una y otra vez. Y él algún día dijo dentro de sí que ni temía a Dios ni tenía respeto al hombre, pero esta viuda ya le era ¿qué? Molesta, fastidiosa, y le hizo ¿qué? Justicia. Y Jesús toma esa enseñanza y dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. Y pregunta a Cristo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La pregunta es, hermanos, versículo número 8. Claro que Dios va a obrar, claro que Dios va a responder, pero Jesús pregunta:
cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo se manifestó la fe de la viuda? Insistiendo. ¿Cómo compara Dios la insistencia de la viuda al juez con la enseñanza que pretende darnos en esta mañana? ¿Será que debemos ir a los jueces de la República y pedir que nos hagan justicia? ¿Será eso? Aquí la palabra clave es clamar. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? El insistir, el ir a tocar allá al estrado del juez, señor juez, hágame justicia, no, y se iba. Señor juez, por favor, hágame justicia, y se iba. Señor juez, hágame justicia, y se iba. Esa viuda perfectamente hubiese podido coger por otro camino, irse de la ciudad, acabar con su vida, echarse a perder y esperar a que el tiempo de la vida se acabara y renunciar. Pero día a día clamaba, día a día insistía, y Dios, a través de esa insistencia, hizo que se le hiciera justicia. No fue el juez, entendamos, no fue el juez, fue Dios quien respondió. ¿A quién? A la viuda, a través de un hombre. Pero compara Dios esa insistencia con clamar a Él. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, la iglesia está esperando a Cristo. Como iglesia, hoy estamos esperando a Cristo. Somos de aquellos que vamos a la presencia de Dios día y noche a clamar, a que se nos haga justicia, a que se nos tenga misericordia, a que no nos sea tenido en cuenta nuestro pecado. ¿O estamos distraídos mirando para cualquier otro lado menos a la venida de Cristo? Por eso, hermanos, hoy en día yo les decía, estamos en un mundo lleno de tecnología, estamos en un mundo lleno de modernidad, estamos en un mundo intercomunicados. Hubo comunicación directa, síncrona entre la distancia que hay de la luna a la tierra. Hubo transmisión de video de las astronautas que viajaron a la luna y se vio en vivo y en directo. Desde cualquier dispositivo móvil se podía ver. Se escuchaba todo lo que se hablaba, se veía todo lo que hacía, se veía cómo comían. Hubo comunicación, la tecnología hizo posible esto. ¿Será que en medio de este mundo tecnológico hoy hay alguien que busque a Dios? ¿Será que hay alguien que tenga espacio en su corazón y en su apretadísima agenda llena de compromisos que tenemos hoy en día, que se acuerde de Dios? Eso es lo que nosotros debemos tener cuidado de permanecer, y este es el centro, el énfasis central de la enseñanza de esta mañana. Que Jesús, cuando venga, porque está a las puertas, halle fe en nosotros. Un ejemplo bíblico, hermanos. El apóstol Pablo. Pablo decía que él tenía mucho que confiar en la carne. Pablo era un líder formado en la mejor academia de su época. Pablo era alguien que tenía un conocimiento, un reconocimiento, alguien que se había ganado el respeto de sus vecinos, de naciones enteras. Y Pablo era tan firme en su carácter que asesinaba cristianos, que sacaba
de las casas a las personas por seguir a Cristo y él pensaba que estaba haciendo bien. Pero cuando Cristo se le aparece, Pablo no era el mejor. Hermanos, si Cristo escogiera al mejor para hacer su obra, nadie de nosotros la podría hacer, porque todos somos ¿qué? Pecadores. Nadie la podría hacer. Y Pablo fue escogido, él, un asesino, un perseguidor. Venga, qué instrumento escogido me es que me es este. Quedó ciego, todos conocemos la historia, ¿cierto? Después Ananías, bueno, fue y le impuso manos, cayeron de sus ojos como escamas y vio y se levantó, y después decían, vayan y visiten. Y yo, venga, y este no era el que, y lo señalaban. Pero Pablo, ya avanzado en el ministerio, cuando comienza a escribir sus cartas, él no lo hizo desde la comodidad de una biblioteca, tal vez como estudiaba. Él no lo hizo en la comodidad de una mesa amplia con sus plumas, con sus tintas, con su buen candelero encima, ¿cierto? Con sus esclavos echándole aire. No, las cartas del apóstol Pablo fueron en las condiciones más hostiles, de prisiones, de enfermedades, de cadenas, de malos tratos. ¿Qué derechos humanos ni qué nada en ese tiempo? Ser cristiano era lo peor que era considerado en ese entonces, y sobre quienes recaía mayor castigo y dureza en su condena. Y desde allí Pablo escribía: gócese cuando se encuentren en que en diversas pruebas. Lo pasajero es aquí, pero viene lo eterno. Y él en una de sus enseñanzas dice: no tengo yo mayor riqueza que tener a Cristo, porque yo tengo en qué gloriarme en la carne. Y comienza a sacar sus títulos: fariseo de fariseos, circuncidado, y comienza a sacar su historial, su palmarés, entre comillas, espiritual. Pero él decía que todo eso lo tenía como que, como basura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por tener el conocimiento de qué, de la verdad de Cristo. Pero es muy fácil, hermanos. Ojo, porque la línea entre creer y dejar de creer es casi que invisible. Muchas personas confían en su conocimiento. Muchas personas confían en su riqueza. Escuchaba a alguien decir: yo ya tengo la vida económicamente resuelta. Se jacta el ser humano y es cristiano. Algunas personas dicen: yo estudio esto, aprendo esto, le meto el inglés y ya quedo que listo. Les pregunto yo: ¿están esperando a Cristo? ¿Están creyendo en Cristo? No. Hermanos, Dios es soberano. Nosotros no somos dueños en este mundo de nada, porque todo es de Él. No sabemos qué seremos en un minuto, en 2 minutos, en una hora. Creemos y contamos con la otra semana, ¿cierto? Ahora, no es que no nos proyectemos, no, sino que por eso, cuando en la enseñanza nos dice que cuando no digamos nosotros que iremos a aquella ciudad y traficaremos, sino más bien deberíamos decir que si el Señor quiere. Hermanos, no nos preparemos tanto para este mundo, porque este mundo que pasa. Miremos con afán, miremos con dedicación si nuestra vida está siendo una vida de fe. Porque si Cristo viene, que haya fe, un poquitico de fe en nuestra vida. ¿Y qué es la fe? Aquí dicho por la viuda: mi causa no puede ser resuelta sino solamente por usted, señor juez. Aquí vengo otra vez con mi causa. Lo mismo, hermanos, su causa y la mía únicamente puede ser resuelta por Dios. Y Él nos va a escuchar si clamamos a Él de día y de noche. Presentemos ante Él nuestra causa. No importa que no sea un problema legal, que no sea un problema económico, no importa que no sea una enfermedad o algo grave. Presentémosle a Él todas las cosas que nosotros tenemos y hagamos todas las cosas para Él. La Biblia dice: y todo lo que hagáis, sea de qué, de palabra, o sea de qué, de acción, de obra, hacedlo todo para
el Señor. Amén. Versículo número, volvamos nuevamente a Juan, por favor. Capítulo número 15. En esa misma enseñanza final de Jesús a sus discípulos y en esas instrucciones, que por cuestión de tiempo no las podemos leer todas, pero queda de tarea el capítulo número 14, Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Hermanos, Jesús se iba, pero sus discípulos tenían una semilla. Ellos tenían la forma de ser fructíferos. ¿Cuál es el fruto al cual Jesús hace referencia aquí? ¿Cuál es el fruto? ¿La billetera? ¿La cuenta? ¿O cuál será el fruto? ¿Cuál será el fruto? Si Jesús les decía: las palabras que yo os hablo, ¿cuál será el fruto? Si esas palabras eran una semilla, ¿cuál será el fruto? La obediencia a esas palabras. Y Jesús le dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, todo aquel que no cree no puede llevar ¿qué? Fruto. Y dice que el Padre a quien no lleva fruto lo va a quitar, pero todo aquel que lleva fruto lo va a ¿qué? A limpiar para que lleve más fruto. Y les dice y les anticipa: queridos discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que os he ¿qué? Hablado. Ellos ya tenían un adelanto, ellos ya estaban limpios, ellos ya estaban llevando un fruto. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo, estaban creyendo, le estaban siguiendo al Maestro. Eso es llevar fruto. Hermanos, llevar fruto es obedecer. Hermanos, creer es hacer lo que Cristo dijo, como Cristo lo dijo y en el momento que Cristo ¿qué? Lo dijo. Hay mucha confusión, hermanos, entre creer que por ser cristianos o que por ser buenos cristianos ya estamos en Cristo. Pero se ha visto el cristianismo igual que otras religiones, unas costumbres, unos modos, unas formas, ¿cierto? Unos tratos, unas actividades, y creemos que por esas actividades y creemos que por todo eso que nosotros hacemos o pertenecer a determinado grupo ya estamos en Cristo. Pero hemos hecho de Cristo muchas veces un Cristo de los domingos. Hemos hecho de la iglesia las cosas de Dios. Voy a dedicarle tiempo a las cosas de Dios, como si las cosas de Dios fueran únicamente la iglesia. No, hermanos, ahí está la confusión. Pensamos que el mundo queda de esa puerta para allá. Pensamos que los mundanos son los que no vinieron hoy. No, hermanos, podemos estar aún en la iglesia, aún en un altar, y podremos estar viviendo fuera de lo que Cristo hizo. ¿Y eso qué es? El mundo. Recordemos la enseñanza de hace 15 días. La serpiente de bronce. Todo mundo picado, ¿cierto? Todo mundo herido, todo mundo muerto. Y con la misma situación, de la misma situación, vino la solución. Y traen una serpiente de bronce. Y el que mire esa serpiente, que era una figura de ¿quién? De Cristo, tendría vida y sería sanado. La enseñanza de hace 8 días. No podemos estar en el mundo y estando en la iglesia. Esa mixtura no es posible en Dios. Entonces, hermanos, y aquí viene la enseñanza final. Versículo número 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Hermanos, es tiempo de dejar las distracciones a un lado. Es tiempo, hermanos, de dejar de invertir o de malgastar nuestro tiempo en las distracciones que a la mano tenemos, que
en la cotidianidad tenemos, ¿para qué? Para buscar y clamar a Dios. La viuda lo logró, pero porque lo hacía ¿qué? De día y de noche. Hermanos, y no se trata, ¿qué haría la viuda entre la mañana y la noche? ¿Qué haría ella? Esperando que llegara nuevamente a qué? Al juez. Pero ella nunca sacó al juez de su qué? De su pensamiento. Hermanos, no se trata de momentos con Cristo. No se trata de momentos de adoración. Se trata de una vida nueva rendida en Él. Una vida nueva que tenga su tiempo, que tenga su decisión, que tenga su pensamiento, que tenga sus planes, que tenga su motivación solamente en Cristo. Separados de Cristo nosotros nada podemos hacer. Hay un caso que siempre yo recuerdo. Yo siempre decía, separados de Dios, nada que podemos hacer. Y varias enseñanzas se fueron así. Porque separados de Dios, que, y si usted le pregunta a alguna persona, lo puede completar. Pero al leer esto, es Jesús el que lo dice. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Será que si Jesús viene hoy, nos hallará con fe? Hermanos, usted ya clamó hoy y ayer y antier, o está esperando que pase el tiempo, o está esperando que pase otra semana, o cuando tenga el siguiente piso en mi edad, ahí sí lo voy a buscar. Hermanos, acerquémonos a Dios. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros damos un paso a Dios? Que Dios se acerca también ¿qué? A nosotros. Acercaos a Dios y Él ¿qué? Se acercará a vosotros. Pero hay esperanza, hermanos. Él fue a preparar morada y Él prometió que vendría. Por eso, hermanos, los tiempos que estamos viendo, las guerras, se anuncia la paz y es cuando más se agudiza, ¿cierto? Se arrecia la guerra. Estamos viviendo tiempos finales y eso debería traer, en el buen sentido de la palabra, alegría al corazón de nosotros, su iglesia, porque estamos cerca de estar ¿qué? Con Él. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Hijo del Hombre aparecerá ¿en dónde? En las nubes. Y ahí no vamos a poderle decir, es que estaba, es que espéreme, es que ya voy. No. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hermanos, eso solamente lo sabemos cada quien y Dios. Incline su rostro, por favor, iglesia, en esta mañana. Y démosle gracias a Dios porque hay tiempo de acercarnos a Él hoy. Piensa en esa viuda que insistentemente golpeaba y tocaba y solicitaba la ayuda ante el juez. Hermanos, dejemos de confiar en nosotros mismos. Dejemos de quejarnos. Dejemos de anteponer pretextos. Dejemos de proyectar nuestra vida sin Él, porque solamente Él es la vida. Porque este mundo pasa, sus deseos también pasan. Las riquezas son un engaño, pero lo que dice la palabra es real. Y algo que sí tenemos nosotros, hermanos, es que Dios nos ama. Es que Dios nos ama. Es que Dios nos espera. Es que Dios nos conoce. Que así como el padre del hijo pródigo lo esperó con ansias y al verle se regocijó y se abalanzó sobre él, le abrazó y le besó, así ocurrirá cada vez que nosotros vamos ante el Padre. Hermanos, dejemos de jactarnos del día de mañana. No sabemos qué será. Dejemos de nuestra jactancia de decir yo haré y desharé. Y hagamos a Cristo y a Dios parte de nuestra vida. Señor, si tú quieres,
haremos esto o aquello, iremos, vendremos, Señor. Padre, hoy reconocemos tu soberanía, Señor, en todo el universo, en todo lo creado, Señor. Todo es tuyo, Señor. Tú conoces nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Padre, queremos lograrlo, Señor. Queremos lograr, Señor, el creer en ti. Queremos lograr, Señor, esa vida nueva, Padre. Queremos no estar, Señor, engañados en ya haberlo alcanzado, en conformarnos con lo que ya sabemos o en conformarnos con lo que ya hemos logrado o hemos hecho, Señor. Queremos lograrlo, Señor, y estar en ti, Padre. Queremos creer verdaderamente, Señor, en ti, Padre, y hacer a Cristo alguien que viva dentro de nosotros, Señor, y que nosotros vivamos para Él, Señor. Queremos, Señor, lograr permanecer en el camino, aún frente a la adversidad que supone este mundo y sus afanes, este mundo y su aflicción, Señor. Queremos que nada ni nadie, Señor, nos pueda apartar de ti, Señor. Queremos estar seguros en tu camino, Señor, y no engañados, no distraídos, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a permanecer, y que en nosotros, Padre amado, se cumpla lo que Jesús pidió a ti, Señor, antes de ser exaltado al cielo, que seamos guardados del mundo, Señor, en el cual estamos, pero no pertenecemos a él, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar como a ti te agrada, Señor, a decidir, Señor, no en nuestra propia sabiduría, ni en la sabiduría de este mundo, que es perversa, Señor, sino en la sabiduría de tu Hijo, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a esperar y a ver las cosas que están prometidas y escritas para nosotros, Señor, con nuestros ojos espirituales, Señor. Padre, que en nuestra vida no hayan vendas que nos impidan ver, Señor, las cosas que tú tienes para nosotros. Que en nuestra vida no existan vendas, Señor, que nos impidan desconocer, Señor, la libertad a la cual Cristo nos ha llamado, Señor. Que en nuestra vida, Padre amado, ni en nuestra mente, Señor, exista un razonamiento, Padre amado, que impida y que se anteponga, Señor, al poder del Evangelio y al poder transformador, Señor, que trae la doctrina de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y a permanecer, Señor, en este camino. ¿Cuántos dicen amén?